Muchas gracias, Lore, porque tal como lo habían adelantado, nos acompaña Vanessa Brioso, que es la vocera de Policía Caminera, para hacer un repaso con respecto a lo que ha sido este retorno del feriado de Carnaval. Pero antes de ir a los números, creo lo más importante es que se ha tratado lamentablemente de un fin de semana trágico, con muertos en rutas, que lamentablemente siempre hay que informar. Vanessa, gracias por estos minutos. ¿Y cuál es la información al momento y qué fue lo que sucedió en estos casos fatales? Bueno, buenos días para ti, para todos los televidentes. Bueno, lamentablemente en el día de ayer se registró un siniestro de tránsito fatal, como ya lo fuimos comunicando durante toda la jornada de ayer, próximo a las 14:30 horas, en la ruta 3, a la altura del kilómetro 311, en el departamento de Río Negro, próximo a la ciudad de Yung. Se registró este siniestro de una importancia sumamente alta, donde perdieron la vida 4 personas. En principio, un vehículo Ford que circulaba de sur a norte, por causas que se intentan determinar, impacta frontalmente contra una camioneta que lo hacía en sentido contrario. En la camioneta viajaba un solo ocupante, ciudadano colombiano de 41 años, que perdió la vida en el lugar, y en el auto lo hacían 5 personas, 3 mayores y 2 menores. A raíz del impacto, el conductor, un masculino de 66 años, la acompañante delantera, una femenina de 61 años, perdieron la vida en el lugar y fueron trasladados a un centro asistencial 3 pasajeros del asiento trasero, una joven de 35 años y sus 2 hijos de 7 y 9 años. A posterior, sobre la tarde, el nosocomio nos comunica que el menor de 9 años también perdió la vida en el centro asistencial, así que 4 las víctimas fatales de este siniestro. ¿Se maneja alguna hipótesis con respecto a qué puede haber pasado? No podemos hacer conjeturas apresuradas, tenemos que esperar las pericias de policía científica, la investigación está en órbita de fiscalía y en el correr de los días podremos tener más información al respecto. Hubo otro accidente fatal también con una moto. Exactamente, en ruta 9, próximo a la ciudad del Chuy, allí una moto despistó por causas que se desconocen, impactando contra un guardarrey, y su conductor, un joven de 35 años, perdió la vida en el lugar. En ese caso no hubo otros involucrados. No, en ese caso fue solamente el conductor que despistó, perdió el control del birrodado, impactando contra el guardarrey, lo que le ocasionó la muerte en el acto. En cuanto al año pasado y considerando toda la semana, ¿cómo fue el resultado en cuanto a una evaluación de siniestros de tránsito y siniestros fatales? Más allá de que habiendo uno ya es una tragedia, pero por lo menos para saber cómo viene evolucionando ese tema. Todavía es un poco apresurado porque tenemos que tener en cuenta que hubieron lesionados graves en los siniestros de tránsito que ocurrieron, así que puede que todavía se dé otro fallecimiento, esperemos que no, pero así que tenemos que esperar para saber exactamente las cifras. Tenemos que esperar también que la Unidad Nacional de Seguridad Vial haga el cierre y nos proporcione exactamente cómo fue la siniestralidad. Veníamos por debajo de lo que era años anteriores, pero 4 fallecidos en un solo siniestro de tránsito, por supuesto que afecta la estadística, y tenemos que recordar que no estamos hablando de números, sino que son vidas, son personas, son padres, son hijos, son madres, y tenemos que concientizarnos y tomar un poco más de conciencia de que es una responsabilidad salir a la ruta, salir a la calle en un vehículo, y tenemos que maximizar las precauciones a la hora de circular. Con respecto al operativo retorno que continúa este lunes a la mañana, ¿cómo han sido las características de estas últimas horas? Fue un retorno sumamente fluido en la jornada de ayer, donde si bien el tránsito fue constante, porque tuvimos un conteo constante durante prácticamente toda la tarde de 2.400, 2.500 vehículos, no se dieron grandes picos. Sobre las 18 horas se registró el pico máximo de 2.600 vehículos, pero no es un pico alto para lo que es un domingo de temporada, que siempre estamos arriba de 3.000 vehículos por hora. Pero también un fin de semana particular donde había muchos eventos en distintas partes del país. Teníamos festival de Durazno justamente en el Parque de la Hispanidad en Durazno por Ruta 5. Teníamos también espectáculos en Termas de Aymán por Ruta 3. Teníamos también el Dulce Corazón del Canto en Pan de Azúcar
muchos festivales durante el fin de semana, lo que hizo que la gente, bueno, también se repartiera en sus destinos y el movimiento fuera más parejo en varias rutas nacionales y no solamente hacia el este como estamos acostumbrados los fines de semana. Muchísimas gracias por estos minutos. Por favor, a ustedes. Era Vanessa Brioso, vocera de Policía Caminera. Volvemos con ustedes.